Hola, hola querida audiencia de Eficazmente 5. Soy Inés María Dau y hoy estamos en un episodio muy especial con un invitado extraordinario. Pero antes déjenme compartirles una reflexión fascinante de nuestro querido José Pascual, un emprendedor y mentor con más de 23 años de experiencia. José nos recuerda que vivimos en una sociedad impaciente. Buscamos resultados rápidos, especialmente en ventas. Él destaca la importancia de enfocarnos en el proceso, no solo en el resultado, para evitar riesgos comerciales. José comparte su sabiduría a través de sus podcasts, uno de mis podcasts favoritos, un podcast que recomiendo, se llama El lado humano de las ventas. Y hoy nos acompañará para explorar más sobre el arte de vender con humanidad. Desde la hermosa Alicante, allí en España, en la madre patria, les doy la más cordial bienvenida a Eficazmente a todos ustedes y en especial a nuestro invitado José Pascual. Gracias por estar aquí en Eficazmente 5, José. Saludos desde aquí, desde la bella Barranquilla. Inés, encantado de saludarte, encantado de saludar a tu audiencia. Es todo un honor estar en este espacio tan bonito que haces con tanto corazón y con tanto propósito. Con lo cual, saludos desde España para Colombia, para Barranquilla y gracias de corazón por permitirme estar aquí un poquito hablando de aquello que me apasiona. Bueno, José, si tú te encuentras con alguien en un ascensor y le tienes que contar tú qué haces, a qué te dedicas o quién eres tú, ¿qué le dices? Esa pregunta es mágica, pero a la vez muy comprometida, porque es ese discurso del ascensor, famoso discurso del ascensor. Bueno, yo le diría que soy una persona que llevo 26 años buscándome la vida, 26 años emprendiendo, entre comillas, buscando soluciones para salir adelante por diferentes motivos y que en ese espacio de tiempo he tenido de alguna manera que aprender a entender cómo llegar al otro y cómo entender las necesidades de los demás. Y bueno, soy un representante, un comercial, una persona que se dedica a vender, pero a la vez dedico una parte de mi tiempo a divulgar alrededor del emprendimiento y las ventas porque es un área que me apasiona. Bueno, en tu libro, 50 superpoderes para las ventas. Tú tienes dos libros, este es uno de los libros estrella. Allí tú dices que es importante para poder ser un buen vendedor, ser una buena persona. Tú tienes una filosofía de que un buen vendedor tiene que ser un buen ser humano. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que ese es el camino para quienes queremos vender y vender mejor? Inés, es una cuestión de entender la razón de ser de las cosas. La razón de ser de las cosas eh, tiene que ser algo honesto para nosotros y para los demás. Vender no es más que un proceso en el que una persona ayuda a otra persona a encontrar el producto que necesita, ¿no? Cuando entendemos que en un proceso de venta tiene que estar barnizado necesariamente por la honestidad, empezamos a apartar de la ecuación todas aquellas fórmulas de vender que lo único que buscan es el beneficio particular de una de las partes. La venta, por naturaleza, debe de estar enfocada en eso, en un win-win, en un ganamos los dos. O sea, yo te ayudo a través de mi experiencia en el conocimiento del producto, en el conocimiento del mercado, etcétera, a que tú encuentres la mejor solución, la que mejor se te adapta a ti. Entonces, para mí, vender es necesariamente ponernos en el lugar del otro, es entender las necesidades que tiene la otra persona, pero desde la máxima honestidad, como he dicho antes, pero también desde la máxima profundidad. Y eso es muy complejo, eso es complicadísimo porque estamos atrapados en una sociedad tremendamente mercantilista, con demasiadas urgencias en el día a día de salir adelante, y es complicado hackear el ego, porque el ego lo lleva todo ser humano dentro por supervivencia. El ego es aquello que nos permite sobrevivir, porque es aquello que nos pone por delante en nuestra naturaleza a lo que hay alrededor de nuestro entorno, ¿no? Entonces, hackear nuestro ego para decir, ojo, no tiene sentido hacer esto si voy a dejar un cliente descontento, si no le voy a dar la mejor solución, si no lo he escuchado, si no he entendido su necesidad auténtica, el dolor nuclear de verdad que tiene esa persona. ¿Por qué quiere comprar esta persona esto?
¿Por qué muestra interés por este producto? ¿Sé de verdad por qué lo quiere? ¿Este es el producto que esta persona necesita? Eso lo hacemos cuando hacemos un trabajo interior, cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando empezamos a conectar con nuestra esencia. Y a partir de ahí empezamos a construir una nueva fórmula de acercarnos a los demás mucho más auténtica, si me permites, ¿vale? Y yo creo que ese es el trabajo que tienen hechos los auténticos vendedores, los vendedores que ponen el foco en su cliente. Por eso yo, y has comentado antes, soy un enamorado de poner el foco en el proceso, de alejarnos del resultado. O sea, no tenemos que... Soy consciente, muy consciente, que al supermercado no se va con ilusión ni con siendo buena persona, se va con dinero. El dinero es necesario conseguirlo. Pero el dinero tiene un efecto de atracción. Cuando nosotros damos a la sociedad lo mejor de nosotros mismos, la sociedad nos lo devuelve con algo maravilloso en el mundo de las ventas, que es esa fidelidad, que es esa reseña, que son esos referidos, que va a ser lo que de verdad va a construir alrededor nuestro un futuro en el ámbito de las ventas. Sí, sí. Inés, párate un momentito. Vamos a invitarlos a nuestra audiencia a pensar, ¿no? Esos vendedores, esas personas que conocemos que tienen una edad ya avanzada, llevan toda la vida vendiendo seguros, vendiendo coches, vendiendo en el supermercado debajo de casa. Llevan toda la vida haciendo eso. Y tienen éxito. ¿Éxito por qué? Porque la gente confía en ellos. Y ahí aparece otra de las variables mágicas en la venta, que es la generación de confianza. Maravilloso. Tú generas confianza y las ventas van a llegar, pero concéntrate en el proceso, no en el resultado, ha dicho José. José, yo te sigo en redes hace mucho tiempo. Tu podcast también lo estás escuchando, El lado humano de las ventas. Lo tengo allí con campanita de notificaciones en YouTube y en Spotify. Y yo he oído que tú siempre mencionas que tú pasaste por un proceso de que te quebraste. Yo digo, bueno, José, que uno lo ve tanta Mm. luz, tan exitoso, allá en Alicante, España y demás, pero ¿cómo fue eso de que también te quebraste? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia, de lo que aprendiste? Pues te agradezco esta pregunta, porque esta pregunta nos hace conectar con los demás. Exponer este tipo de cosas, exponer nuestra vulnerabilidad, nos hace más creíbles. O sea, yo hoy tengo 50 años, pero hace ya mucho tiempo, en el 2003, decidí emprender y montar un negocio, una empresa, un proyecto empresarial en el que nos dedicábamos a hacer, bueno, en lo que nosotros llamamos en el mercado del contras, reformas integrales en el ámbito de la hotelería, la hostelería, etcétera. En el 2003, por posicionarte. En el año 2008 en España, en el mundo, pero en España, que es donde yo vivo, desde luego fue muy aguda, hubo una crisis financiera. La famosa crisis financiera que vino de la quiebra de los bancos como Lehman Brothers, etcétera. ¿Eso qué supuso? Supuso claramente el corte de la financiación. Nosotros estábamos en un ámbito empresarial en el que el dinero era muy importante, la financiación era muy importante. Nos cayeron un 70% las ventas. Yo tenía 22 personas en plantilla. Año 2008. Del año 2008 al momento en que yo tuve que cerrar la empresa, en diciembre de 2012, pasaron 4 años prácticamente. 4 años que estuvimos luchando por sacar aquel proyecto adelante hasta que finalmente, porque España en el año 2012 seguía en una profunda crisis. Bueno, el resumen, yo tuve que cerrar aquella empresa y he contado esto un poco por ver la trazabilidad de por qué suceden las cosas. Estas cosas son ajenas a nosotros muchas veces. Podemos tener un gran proyecto, podemos tener una idea que funciona durante 5 años de forma maravillosa, pero en un momento determinado aparece algo ajeno a nosotros y una pandemia, una crisis financiera, cualquier detalle de este tipo y nos puede llevar a cerrar una empresa. Lo mágico de aquello fue lo siguiente. Yo tuve que cerrar la empresa en diciembre de 2012 con la situación caótica que eso supuso, tanto en lo personal como en lo financiero. Yo tuve que rehipotecar mi casa para poder cerrar la empresa. Pasé por una crisis personal de cómo me ha pasado esto a mí. Si yo soy trabajador, si yo conozco las reglas del juego, ¿cómo he podido yo llegar a este punto, no? Bueno, total,
cuando cierro la empresa, en ese periodo de después, de unos días después, unas semanas después, durante 2 o 3 meses, que yo estaba absolutamente hundido, empieza a sonarme el teléfono, ¿no? Y curiosamente me llamaban tanto clientes como proveedores. Empezaron a llamarme clientes y proveedores. Los clientes me decían, me gustaría seguir trabajando contigo. Los proveedores me decían, ¿por qué no nos ayudas con tu experiencia? ¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Yo llevo 26 años en el mismo sector. Desde el año 2013, desde ese momento, estoy trabajando como agente, como representante de estas firmas extranjeras para el mercado español. Lo que para mí fue una epifanía fue darme cuenta, y aquí es donde quiero llegar y donde quiero transmitir la idea nuclear de esta charla. Lo que para mí fue una epifanía fue darme cuenta que lo que yo había construido durante todos estos años, a pesar de haber pasado por una crisis, era un patrimonio relacional. O sea, yo había conseguido ganarme la confianza de los clientes y de los proveedores. De manera que cuando sucedió lo que sucedió, yo tenía un patrimonio, no tenía dinero, te lo aseguro, no tenía dinero, pero tenía un patrimonio más valioso que el dinero, que era que la gente quería trabajar conmigo, mis clientes y las fábricas. Entonces yo pasé a ser un actor diferente. De distribuir, pasé a representar esas firmas, pero la realidad es que llevo 26 años trabajando con muchos clientes, con los mismos clientes. Entonces, lo que aquello me demostró, y en aquel momento de debilidad emocional, en aquel momento en el que yo, me replanteaba que era un fracasado, ¿por qué no? Y que había fallado a mi familia y que había puesto en riesgo la estabilidad de mi familia y había tenido que cerrar una empresa. Lo que aquello me demostró es que cuando somos auténticos, cuando ponemos la atención en los demás, cuando somos generosos, cuando eso llega a la gente y la gente te lo agradece. Y cuando menos te lo esperas, te lo devuelve. Y a mí la sociedad me lo devolvió con una segunda oportunidad que a día de hoy sigo aprovechando y que es de la que principalmente vivo, porque yo vivo de eso, de representar y de vender los productos de unas firmas extranjeras en el mercado español. Wow, pero poderoso eso. José, wow. Más importante que el dinero es tener relaciones. Excelente. José, pero tú también has tenido el deber de liderar, porque tú has liderado equipos comerciales, has liderado equipos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál nos puedes decir que es la clave para ser un buen líder de esos equipos comerciales? Para mí hay 2 claves. Una, ser ejemplo y 2, tener la capacidad empática de entender a los demás. Cada persona es un tesoro en sí mismo, es un talento suelto, es un verso suelto, poderoso, porque todo el mundo tiene algo que aportar en una organización, y el líder es el que es capaz de hacer que ese equipo suene pues como una banda, como una orquesta, como algo afinado, como algo engrasado y es la persona responsable de sacarle el máximo partido a todo el mundo. Para sacar lo mejor de la gente tiene que tiene que ser feliz, la gente tiene que estar feliz. Y tú si eres el líder, eres muy responsable de hacer que la gente esté feliz. Para eso vas a tener necesariamente que entenderle, que comprenderle y que darle el espacio. Evidentemente, todas estas cosas tienen sus matices, porque hay organizaciones, hay presupuestos, hay objetivos, hay presiones. Pero lo que hoy en día funciona desde mi punto de vista es el líder ejemplar. Es el líder que demuestra haciendo, es el líder que tiene un background, es el líder que habla desde la experiencia, es el líder que entiende al otro, es el líder que defiende a su equipo. Eso, totalmente de acuerdo, José. José, tú tienes un podcast que ya he mencionado aquí 3 veces el podcast porque yo soy fan destacado del podcast. Bueno, tú ya llevas 40 episodios, mantener un podcast no es fácil. Tú arrancaste en el 2021, estamos en el 2024 y tú sagradamente todos los meses estás publicando tu podcast. ¿Qué ha significado para tu marca el tener un podcast? ¿Qué invitados? ¿Qué nos puedes recomendar de la maravilla que es tener un podcast? Bueno, para mí el podcast es un espacio que disfruto porque yo cuando alguien me pregunta, oye, si es un podcast que no tienes monetizado, ¿por qué lo haces? Digo, yo tendría que pagar.
soy yo el que tiene que pagar. Porque tengo la suerte, gracias a mi podcast, de entrevistar a gente tremendamente valiosa, gente tremendamente brillante, de que luego termino teniendo su teléfono, termino teniendo su contacto, su amistad en algunos casos. Entonces, ese es un gran privilegio de entrada, conocer a otras personas, aprender de otras personas, con lo cual yo ahí ya tengo, te diría, el máximo beneficio. Luego, otro beneficio que destacaría es, a mí me apasiona este mundo, me apasiona reflexionar sobre este mundo, aprender, compartir. Es otro espacio que lo puedo hacer. Y luego me preguntas, bueno, y a nivel de marca, yo quizás no sea la persona más adecuada a hablar de mi marca, por supuesto, porque yo no puedo recibir, no puedo darme autofeedback de mi marca, o no sería justo, o seguramente no es totalmente auténtico, ¿no? O verdadero ese feedback que yo me dé sobre mi propia marca. Pero sí que es verdad que yo creo que define con más autenticidad quién soy yo como persona. Y en un mundo en el que yo creo, particularmente creo, que ya no se puede separar tanto la persona del profesional, y que el objetivo que yo le recomendaría a un hijo mío es que encontrara la manera de maridar, que decimos en España, de juntar vida personal y vida profesional de forma armónica para que todo sea un todo, te defina, ¿no? Eh, pues a mí me sirve, y lo considero como una especie de pieza de un puzzle, que quizás hoy esa pieza del puzzle no quede claramente identificada en ninguna posición de mi puzzle de vida, pero sé que algún día tendrá un sentido importante. Y luego termino con esto, Inés. Me encanta cada día más, quizás porque, como te digo, tengo 50 años, he cumplido 50 años, y creo mucho en el concepto del legado, en la responsabilidad de contribuir, desde la humildad, ojo, desde la humildad, pero de contar aquello que te ha servido para que le pueda servir a otros, para que cojan una parte solo, no tengan que coger nada más. Pero creo mucho en eso del legado, el de contribuir, el de pasar por el mundo ayudando. Vuelvo a decir, que esto puede parecer vanidoso, desde la humildad total, ¿no? Y esto me lo permite, el podcast me lo permite. Qué lindo eso. Estamos totalmente identificados. Yo también pagaría por hacer un podcast. Y bueno, José, me llama mucho la atención esta frase con la que iniciamos, que en este mundo hay mucha impaciencia y muchos de los que estamos en ventas nos desesperamos por llegar al resultado y no disfrutamos el proceso. ¿Cómo hacer para disfrutar ese proceso de ventas, para no estar como desde el día uno, que el cliente ya me firme el contrato, que ya el cliente me dé la orden, que ya el cliente cuánto es que me van a pagar, sino poder disfrutar ese proceso y aprender a que van apareciendo esas órdenes y esos contratos y todo ese proceso, sin estar en esa impaciencia de que para cuándo el cierre, sino que poderlo disfrutar? Lo más importante es entender que la profesión de vendedor, la profesión de vendedor es una carrera de largo plazo. Tenemos que alejarnos de la idea desde mi punto de vista, de la idea del oportunismo, de la idea de que el éxito en ventas te llega de manera rápida con alguna fórmula que alguien te vende para que seas un closer de ventas maravilloso. Vender es una profesión que uno la va afianzando, y casi como si fuera un interés compuesto, como si fuera una opción que se va elevando, vas creciendo cada día. Entonces, mi invitación es que todo aquel que quiera de verdad hacer carrera en esto de las ventas, o quiera mejorar, no hace falta hacer carrera en esto de las ventas, sino que tienes una microempresa o una empresa y sabes que vender forma parte de ella. Mira la venta, mira el proceso de crecimiento en ventas como un proceso que necesita un periodo de maduración, que necesita un tiempo. Eso es mirarlo desde un realismo que te va a ayudar. Porque dicen que la felicidad es más o menos igual a la fórmula de acontecido menos expectativas, ¿no? Entonces, cuando tú le elevas unas expectativas sobre tus posibilidades de vender productos y servicios y los subes al cielo, y luego lo que acontece pues no es así, lo único que hace es generar gente frustrada. Si de verdad crees que la venta te hace falta, si de verdad quieres hacer carrera en el mundo de las ventas, tienes que tener un plan.
Y tienes que tener un plan maduro a un medio plazo, a un plazo razonable. Entonces, ¿qué hacer para no tener urgencia en vender? Establecer un plan de decir, sé dónde quiero estar dentro de un año, sé dónde quiero estar dentro de 2 y sé dónde quiero estar dentro de 3. No te voy a hablar de 10, pero no puedo manejar dónde voy a estar dentro de un mes, es imposible. El problema es que la venta, por desgracia, recoge mucha urgencia, recoge mucha necesidad de vender y recoge mucha gente que aterriza en el mundo de la venta un poquito siendo aprovechados por un consumismo, mercantilismo de la sociedad actual en la que vivimos, en la que ya no, para muchos productos y servicios no tiene ninguna importancia el cliente. En España estamos siendo atropellados por la televenta en este momento, por la venta telefónica, de las energías, de los teléfonos, de tal. El cliente no está en ninguna parte. Dicen que el vendedor tradicional era un señor déspota que sabía mucho, que el cliente final no sabía nada, se aprovechaban de eso y eso generó, ¿no? Bueno, pues la imagen que se tiene del vendedor, ¿no? Es que el vendedor es un tipo, ¿no? Que se va a aprovechar de mí. No, eso pertenece al vendedor tradicional. Bueno, es cierto que principalmente es de otra época, pero también es verdad que estamos otra vez en esta sociedad, como digo, tan capitalista, que yo no tengo nada en contra del capitalismo, pero sí tengo cosas en contra de las empresas que no le importan los clientes, que claro, generan urgencia y necesidad porque hay que vender esta tarde tantos seguros, hay que vender esta tarde tantas renovaciones de eléctricas, tantos contratos nuevos de telefonía y así con muchos otros productos, ¿no? Entonces, esas personas son formadas para no escuchar al cliente, sino tienen un argumentario de ventas con paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Me da igual lo que diga el cliente, yo sé lo siguiente que voy a decir. Yo sé lo siguiente que voy a decir. Y eso no dejan de ser pues, estrategias de persuasión que tienen muy trabajadas. Eso no es vender. Eso es, me da igual si el cliente necesita una línea nueva de teléfono, pero yo se la voy a vender esta tarde porque al final voy a acabar confundiéndolo, ¿no? Entonces, te quiero decir con esto, Eso es no, como recitar un guión, más o yo menos. claro, sí, pero volviendo a tu pregunta, yo le diría a las personas que nos estén escuchando, que estén alrededor de la venta, hagan un plan. Si pudiéramos hacer un trabajo mayor, yo les diría, bueno, comiencen por ustedes. Identifíquense, quién soy, por qué hago esto, qué es lo que me gusta de lo que hago, dónde está la razón poderosa de hacer lo que estoy haciendo, por qué me gusta hacer esto. Voy a intentar vender algo que me guste, si es posible. Una vez que tengo eso claro, voy a ver a qué mercado voy a atender. Voy a tener un plan. Voy a trabajar y voy a decir, oye, sé que es difícil, voy a empezar sembrando, generando confianza, todo ese proceso de generación de confianza. Eso no se puede acelerar. La confianza entre personas no se puede acelerar. Lleva un periodo de tiempo. Entonces, digamos que hay un peaje, una travesía del desierto que en el territorio de las ventas sí o sí hay que pasar. Y es a donde yo quiero llegar. O sea, necesitamos un periodo de tiempo para ganarnos la confianza del mercado y eso no se puede precipitar. No hay nada que sea menos sexy a la hora de vender que tener urgencia por vender. Eso Imagínate, te la derriba. urgencia. Y lo que tú decías allí, que dices, el 80% de la comunicación es no verbal. Entonces, cuando usted tiene urgencia, así usted diga, no tengo urgencia, tu cuerpo lo va a decir. Entonces, es mejor Claro, que porque tu es que son mente, dos, convenzas a tu mente primero. claro, son dos máximas estas. Mira, hay una verdad que dice, o hay mucha ciencia alrededor de esto, que dice que 80, incluso hay quien se atreve a más, 90-92% de la comunicación no verbal. O sea, imagínate. Pero a esta información, que es ciencia, me da igual el tramo que te apetezca coger. Coge el que quieras. Ya 80 ya es la leche. Coge el que quieras. A eso súmale a otra verdad universal en el mundo de la ciencia que se puede demostrar. Lo que se siente se transmite. Si lo que se siente se transmite y el 80-90% de la comunicación es no verbal, si tienes urgencia por vender, si tienes necesidad por vender, si tienes necesidad de ser aprobado por el cliente, de que el cliente se crea tu discurso, vas a ser insistente, persistente, vas a transmitir un montón de información que te aseguro que lo que va a generar es desconfianza. Total, total. José, ya para finalizar, algunos hábitos, ¿qué hábitos has logrado tú? Porque somos el resultado de lo que hacemos en nuestro día a día.
¿Qué haces tú en tu día a día para tener tanto éxito? Bueno, déjame que te matice que lo del éxito, oye, el éxito, Es cuando relativo. dices tanto éxito, claro, yo estoy muy agradecido, ¿no? A lo que la vida me ha dado y me trae, pero soy un ser humano como cualquier otro, tengo meses mejores, meses peores, tanto en lo empresarial, en mis ventas, como en mi vida personal, como en mis emociones, soy tan vulnerable, paso por etapas, años mejores, años peores. Bueno, lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que el éxito para mí en el mundo, en ese territorio de la venta, es encontrar ese equilibrio entre que me puedo ganar la vida dignamente con mi trabajo, que más o menos tengo unas cuotas que me permiten disfrutar y vivir de mi trabajo, y a la vez eso lo puedo equilibrar, lo puedo maridar, como he dicho antes, con un equilibrio personal, con una satisfacción personal, disfrutando haciendo lo que hago, disfrutando de mi familia. Ese éxito sí lo tengo. Y luego, hábitos. Para mí hay un par de hábitos que te voy a decir 3 hábitos que yo creo que son muy interesantes. No te voy a descubrir nada nuevo, pero me gusta mucho la lectura. Trabajo, o sea, leo mucho a diario y además hay momentos que la primera hora de la mañana yo leo con un café, siempre, y tengo media hora para mí antes de conectarme al día y suelo leer mucho sobre desarrollo personal, me apasiona esa materia. Ese sería un hábito. El segundo hábito, que quizás tenga mucho que ver con este, es hacer un trabajo interior. Invito a todos tus oyentes y a todo el mundo, siempre invito a todo el mundo a que se trabajen. Tenemos que trabajarnos, tenemos que conocernos, entendernos, tenemos que ser valientes, porque muchas veces esto no lo hacemos porque nos da miedo mirarnos. Tenemos que ser valientes para buscar quién somos, porque hacemos las cosas que nos motiva, encontrar las razones por lo que hacemos todo lo que hacemos, porque desde esa verdad luego somos más auténticos, somos más poderosos y sobre todo estamos más equilibrados y más tranquilos. Entonces, te he dicho leer, porque hay mucho libro que puede uno leer de desarrollo personal. La lectura es un proceso introspectivo mucho más que el audio, mucho más que el vídeo, porque eres tú y unas líneas y eso hace que tu cerebro esté haciendo un trabajo, una gimnasia mental, para mí, más poderosa que los podcasts. Fíjate que yo, igual que tú, tenemos podcast, los podcasts están muy bien, pero una recomendación para mí muy poderosa es la lectura. Junto con esa lectura siempre aprovechar para reflexionar, para ese trabajo interior. Y luego un tercer consejo es que necesitamos tener estar bien, ¿no? Físicamente y hay que hacer hay que hacer ejercicio, el que a uno le guste. Si a uno le gusta pasear, pasear, al que le guste correr, correr. Pero necesitamos obligarnos, tengamos tiempo o no, nos apetezca o no, hacer una mínima cantidad de ejercicio. Estas 3 cositas que te he comentado, que las hace muchísima gente, ya dan un equilibrio muy importante. Y seguir a gente también me ha ayudado mucho. Yo soy, como te digo, leo mucho y por ahí ya sigo a mucha gente, ¿no? Pero escuchar podcast, y no es porque quiera hablar de podcast, pero escuchar podcast es muy inspirador también. Cuando estamos conduciendo, cuando tengamos un hueco, porque nos mantiene siempre motivados. El escuchar historias de otros, el escuchar casos de éxito, el escuchar temáticas alrededor de las que nosotros estamos, siempre nos mantienen motivados, impulsados, ilusionados. Eso también diría yo que es muy interesante. Estamos ahí, vamos por la misma vía, José. De verdad, mil y mil gracias. Yo quisiera terminar con esa frase de Woody Allen que tú siempre la tienes y que dices que es una de tus citas favoritas. Recuérdanosla, por favor. Dicen Que es que las mejor cosas no hacer. se dicen. Dice, Woody Allen tiene esta cita que me parece maravillosa, no sé si la voy a decir exactamente igual, pero las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerse se dicen solas. Wow, esa frase tiene mucho poder. Esa, anótenla por ahí hoy en el escritorio, en la mesita de noche. Y sigan con nosotros aquí Eh, conectados en Eficazmente 5. Nada, Inés, simplemente te decía que lo que esconde esa cita, lo que esconde de verdad esa cita, es esa proactividad necesaria, es ese concepto de proactividad necesaria para sobrevivir en un mundo tan complejo. No esperes que las cosas sucedan, haz tú que sucedan. Wow.
No esperes que las cosas sucedan, haz que sucedan. Con esta frase despedimos a José Pascual allá en España, en Alicante. Muchísimas gracias, José. Ahí seguiremos aquí en las notas del episodio. Van a estar los enlaces a los 2 libros de José que recomendamos comprar en Amazon. Y ahí va a estar el enlace también a su podcast. Vayan a seguirlo porque de verdad que esas entrevistas son muy inspiradoras, así como las entrevistas inspiradoras que queremos transmitir y que estamos en este momento trayendo aquí en Eficazmente 5. Gracias, José, y gracias a todos ustedes por estar aquí, Eficazmente 5. Gracias, Inés. Mil gracias, de verdad, de corazón. Gracias.